que los hace, por lo tanto, bastante eficientes, ¿cierto? Entonces, toda esa carreta que la vez pasada, que hablamos acá, creo que se puede resumir muy bien con esta animación, ¿cierto? Lo que se observa bien eso. Bueno, también de eso también hablamos algo acá, pero quiero expandir un poquitico más para mirar, pues, ya ya tanto gráficamente cómo son los tipos de engranajes de la cantidad de engranajes de los que hablamos, ¿cierto? Hablamos de los paralelos y comenzamos a hablar de los paralelos, ¿cierto? Decíamos que son engranajes que tienen los dientes. La cara de los dientes es paralela al eje de giro, ¿cierto? Eso no me transmiten, pero me genera una carga, una torsión y me genera una flexión, como alcanzamos a ver. No me transmiten carga axial. No hay una fuerza paralela al eje de giro, ¿cierto? Bueno, y una característica de estos es que el movimiento se invierte, ¿cierto? Generalmente, como se ve acá en la animación de arriba, generalmente el más pequeño se llama piñón y el más grande se llama rueda o engranaje, ¿cierto? Pero en realidad son engranajes, desde el punto de vista son engranajes, no hay más. Bueno, están también los rectos internos, eso que están acá son rectos externos, están rectos internos, como ese rosado que está ahí, ¿cierto? Eso tiene la característica, son exactamente iguales a los anteriores, solo que tienen la característica que se hacen, que la velocidad de giro es la misma, ¿cierto? El sentido de la velocidad es la misma, ¿cierto? El sentido de la velocidad es la misma. A contar los anteriores que la velocidad se invierte, ¿cierto? Eso tiene una particularidad que la distancia entre centros es menor, ¿sí? O sea, ocupan menos espacio, ¿de acuerdo? Que los externos. Acá lo puedo ver en este anterior. Mire que acá la distancia de centros es la semisuma de los diámetros primitivos, ¿sí? Mientras que acá es la semirresta. No sé si el término se puede decir, ¿sí? Pues esto me da una transmisión menos voluminosa, ¿cierto? Más pequeña, más compacta, ¿cierto? Si ustedes también observan acá cuando los comparan, mire que en estos dos son dos cilindros en contacto, ¿cierto? Acá yo voy a tener una superficie cóncava y una superficie convexa. Entonces, la relación de transmisión, la relación de contacto, perdón, es más alta. Tengo el engranaje externo envuelve al engranaje interno. Entonces, esa relación de contacto es más elevada, ¿cierto? Tiene las ventajas que son más costosos, sí, por su fabricación, ¿cierto? Tampoco me transmiten carga axial, ¿sí? Y la vez pasada vimos cómo se fabrican. Se fabrican por brochado, generalmente. Cuando son grandes también pueden ser por tallado. ¿Listo? Bueno. Están los helicoidales, que son, por ejemplo, yo les decía que son los que se encuentran primordialmente en una caja de cambios. ¿Sí? Stephanie, Melissa, okay. Lo que se encuentra en una caja de cambios, ¿cierto? Por ejemplo, ese eje que está ahí es un eje de una caja de cambios. Ustedes observan acá a la izquierda un eje estriado, ¿sí? Un helicoidal, otro helicoidal, otro helicoidal, otro helicoidal y acá un engranaje recto, ¿cierto? En una caja de cambios de un automóvil vas a encontrar siempre con los engranajes de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta marcha, sexta, la que tengan, vas a encontrar helicoidales y el recto va a ser generalmente es el de la reversa, ¿cierto? Generalmente, ¿sí? Estos engranajes tienen una característica que pueden operar a velocidades más elevadas que los rectos, tienen una relación de contacto más elevada, son más silenciosos, tienen una capacidad de carga más elevada, pero tienen la desventaja de que me generan una carga axial, ¿sí? Si ustedes observan un diente, por ejemplo, la fuerza de reacción en una superficie va a ser como normal superficie. Por ese ángulo de inclinación que tienen, me va a generar una carga axial al eje, ¿cierto? Entonces, si me tiene una carga axial, yo voy a requerir de rodamientos mixtos, ¿cierto? Rodamientos que me generen una carga axial y una carga radial, ¿cierto? Bueno, ya cuando veamos esto acá lo vamos a ver también en detalle, lo descubrimos en detalle acá en el curso.
y pues se van a dar cuenta que tiene relación de contacto más elevada y por lo tanto pueden transmitir fuerza más elevada, ¿cierto? Bueno. Están estos otros, de eso no hablamos, pero en detalle en el curso, pero con lo que se tiene de qué, de liquidales se puede entender, ¿cierto? Se llaman espina de pescado o chevron, ¿sí? Esos chevron son los que son las... esos chevron son los... eso es un chevron, ¿cierto? Son las insignias militares de los suboficiales del ejército americano, ¿cierto? Y pues que se han exportado a muchas fuerzas armadas, ¿cierto? En Colombia también se tiene acá, esto es un cabo primero, esto es un cabo segundo, cabo primero, ¿cierto? Sargento segundo, los que conocen eso. ¿Sí? Bueno, eso es un chevron, ¿no? Entonces, porque tiene esa forma. Tiene una espina de pescado, ¿cierto? Esos engranajes tienen la ventaja que tienen todas las ventajas de los helicoidales y tienen, aparte de eso, tienen la ventaja que, observen, si acá por ejemplo tengo una reacción acá de cualquiera, por ejemplo, si este par, acá más fácil, ¿sí? Si este par, por ejemplo, tiene acá el que está en contacto, pues acabo de una reacción que va a ser como normal a la superficie, acá, y normal a la superficie, ¿cierto? Al tener eso, ¿qué sucede con la fuerza axial? Se cancela, ¿cierto? Entonces esos engranajes tienen la ventaja que tienen una fuerza neta axial cero, ¿cierto? O cercana a cero, ¿cierto? Entonces tiene esa ventaja, ¿cierto? Tienen la desventaja que son mucho más costosos porque su maquinado es mucho más complicado, ¿cierto? Bueno, esos también las pueden tener de esta forma. A ver si me sale acá el borrador. Si me sale acá el borrador y puedo... Acá borro eso. No. Bueno, sí. Yo puedo fabricar de esta forma. Dibujar. No, dibujar. Sí, yo puedo fabricarlos de esta forma. Sí, en vez de hacerlos, puedo tallarlos como engranajes helicoidales, pero acá con un alivio, ¿cierto? En el centro. Upa. Quedó horrible esto. Creo que acá tengo una fotico. Sí, puede ser, sí. El que acá se alcanza a ver algo, ¿sí? Yo acá puedo dibujarlos, en vez de que sean continuos, puedo fabricarlos acá con un canal central, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un canal central, yo puedo tener descarga de la herramienta, ¿cierto? Claro, eso me ayuda, pero me implica tener mayor espesor, ¿cierto? Porque tengo que contabilizar el espesor, tengo que contabilizar este descargue, ¿cierto? El descargue acá de la herramienta, esa ranura central. Pero al hacer eso, me facilita muchísimo la, la manufactura, ¿cierto? En esto me puedo fabricarlos acá. Por ejemplo, acá tengo una fresa, ¿cierto? Una fresa acá que tenga el perfil del diente, ¿cierto? Esta fresa rota, ¿sí? Rota acá sobre su eje, y esto se puede montar un torno, una fresa, y esto puede girar, una fresa, el torno giraría muy rápido, giraría en ese sentido, ¿cierto? Este gira, la fresa gira, el eje de lo que está montado también gira, y esto va oscilando, ¿no? Gira en ese sentido para que avance hacia acá, y luego en otro sentido para que avance hacia acá, y luego y viceversa, ¿cierto? Esto lo acá por múltiples pasadas, ¿sí? Digo, es una forma de fabricarlos, ¿no? Bueno, entonces, luego tiene esa ventaja su fabricación es mucho más costosa. Bueno, pero bueno, esos engranajes los van a ver, por ejemplo, cuando son para cargas muy elevadas, ¿cierto? Bueno, cosas de gran porte, de gran tamaño, lo van a ver. Bueno, perdón, voy a borrar esto acá.
Están los spin corona, que la vez pasada hablamos también, decíamos que eran, que eran esto, técnicamente no son engranajes, ¿cierto? Porque son, porque no tienen que, porque tienen deslizamiento, ¿cierto? Pero como tiene una relación, tiene la ventaja que tiene la relación de transmisión muy elevada, perdón, una relación de reducción muy elevada, se consideran como engranajes, ¿cierto? Estos generalmente funcionan, transmiten movimiento en un solo sentido, ¿sí? Generalmente, entonces eso me implica que yo no puedo invertirlo, ¿cierto? Yo no puedo invertir el movimiento. ¿Por qué? Porque en otro sentido voy a tener bloqueo. ¿Listo? Estos tienen también esto generalmente como disipa energía, como hay deslizamiento entre el tornillo y la corona, hay deslizamiento, voy a tener una disipación de energía, esa es fricción. Entonces, generalmente deben tener una forma para disipar ese calor. Pues por eso esas aletas que se ven acá, ¿cierto? En transferencia de calor se van a entretener bastante con eso. Estas aletas se usan para disipar calor, ese calor que se genera por efecto del deslizamiento. Bueno, están en su opinión cremallera, sí, el video que vimos que días para el video que se vimos que días que se mostraba cómo se fabricaban los internos, ¿cierto? Por ese brochado, se veía una, ¿cierto? Esto acá es básicamente trabaja con un piñón pequeño y esa cremallera es un piñón tallado sobre una superficie plana, es como si fuera un engranaje con radio infinito, ¿cierto? Un radio muy grande. Entonces, eso tiene la ventaja de que me convierte en movimiento rotacional a movimiento lineal, ¿cierto? Tiene esa ventaja, entonces se usa mucho, por ejemplo, en ese tipo de conversión de movimiento, por ejemplo, para tener movimiento plano, ¿sí? Que puede ser complicado de obtener, por ejemplo, con esos mecanismos de cuatro barras o más barras que se ven en mecánica de máquinas, Pausilier y Whitworth y todos esos, ¿cierto? Esa es otra forma de convertirlo, pero con una sincronicidad, ¿de acuerdo? Bueno. Por ejemplo, en algunos en transmisiones de direcciones de automóviles, automóviles viejos, se hacía de esta forma, ¿cierto? Ahora entiendo que eso se hace de forma hidráulica. Vamos a encender Neira. Admitir, listo. Bueno, miremos otro. Los cónicos rectos, ¿cierto? Eso hablamos y decíamos que eso tiene la ventaja, observan que los ejes de estos, los ejes se cruzan, ¿cierto? En los anteriores, todos los anteriores los ejes eran paralelos, en estos los ejes se cruzan, ¿cierto? Bueno, aparte se cruzan y son coplanares, ¿sí? Estos tienen la desventaja que su montaje es relativamente complicado, ¿cierto? Es complicado porque yo debo tener alguna forma de garantizar que esos ejes se me crucen en un punto en el espacio, ¿cierto? El eje de un engranaje, o sea, el eje geométrico, ¿sí? El centro, es un concepto que físicamente no existe, y pues yo debo garantizar que esos ejes se intersectan en el espacio, una parte que no, un punto, o sea, dos cosas que yo no veo ni puedo medir, debe intersectarse en un punto que tampoco existe, que tampoco veo, ¿cierto? Entonces el montaje tiene su complique, ¿cierto? Pero pues con eso yo me garantizo que voy a tener transmisión de movimiento en direcciones que no son paralelas, ¿cierto? Coplanares, pero no paralelas. Por ejemplo, en las transmisiones de automóviles, ¿cierto? Acá está, ¿sí? Se usan, es el interior, ¿cierto? Estos están acá. Eso. Se usan en los diferenciales, ¿sí? ¿Hay quien recuerda para qué se usan esos diferenciales? Ese diferencial. Exactamente, ¿cierto? Recuerdan que si yo voy acá... ¿Cómo?
por ejemplo, acá tengo un automóvil, ¿cierto? Listo, acá está mi transmisión, listo. Acá no hay problema, ¿cierto? Acá voy, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando va a una curva? Un repasito de dinámica rápido, ¿cierto? Acá, ¿qué sucede? Esto tiene un radio de curvatura, pues este punto acá va a tener un R1 y acá esa llanta va a estar a un R2, ¿sí? Recuerden entonces que la velocidad lineal es ¿qué? Omega por R, ¿cierto? La velocidad de giro es la misma, ¿cierto? La velocidad de giro acá del eje es la misma, ¿sí? Pero si el radio es diferente, la velocidad lineal es diferente, ¿cierto? Entonces con esto, con estos engranajes, ¿cómo? La, la velocidad angular es diferente, es la misma, el radio es diferente, por tanto la velocidad lineal es diferente, ¿cierto? Entonces acá yo con estos engranajes acá, ¿cierto? Esa diferencia me hace que, esa diferencia ¿cierto? Esa diferencia me hace que, eh, perdón, acá los dibujé, bueno, sí, digamos acá que, listo, este viene acá el motor, ¿sí? Ese es el motriz, ¿cierto? Acá voy a, por ejemplo, ya te voy a bajar más chiquitico acá para que quede más visual la cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Sí, creo que sí. Algo así, ¿no? Esta diferencia acá, ¿cierto? La diferencia de velocidad se la come este engranaje, ¿cierto? Este diferencial, ¿cierto? Para eso son usados y son pues una de las aplicaciones más usadas para esos engranajes, ¿cierto? Esos son cónicos rectos, ¿cierto? En todos los anteriores teníamos un cilindro, ¿cierto? En estos ya tenemos es un cono, ¿sí? Bueno, están estos que son, es una variante de los cónicos, ¿sí? Cónicos rectos, esos son cónicos helicoidales, ¿sí? En vez de que sean, de que en los anteriores teníamos, eran líneas que llegaban a un punto, ¿cierto? Líneas rectas, ¿sí? En los cónicos rectos. ¿Sí? Acá tengo mi engranaje y todo apunta a un centro, ¿cierto? En estos, en estos tengo son arcos, ¿sí? Bueno, acá perdonen el dibujo, que esto es complicadín de hacer este dibujo. Una pulidora, uy, no sé, no creo, no creo porque esos son de estos. Yo más no, yo pensaría que estos, es que estos tienen la ventaja que pues me transmiten cargas más elevadas porque tienen más área de contacto que los cónicos rectos. Sí, esos son análogos a los helicoidales, entre los engranajes rectos y los helicoidales. ¿Sí? Yo pensaría que en una pulidora deben haber cónicos rectos, pero estos, cónicos helicoidales, no creo. Sí, no sé, pienso, no, nunca está. Okay. Pues, bueno, yo nunca he destapado una pulidora, pero pensaría que no por el costo, ¿no? Pero puede que existan, ¿no? Me imagino. De pronto tal vez son más silenciosos. ¿Para qué? Pues ya una pulidora de por sí ya es algo silencioso, ¿no? Algo ruidoso, perdón. Pero por eso me ocurre, pero o sea, yo nunca he destapado una pulidora. No sé. Pero probablemente sí, pero sí deben tener al menos unos cónicos, al menos. Uno ve la disposición de eso, que eso viene de esa forma, ¿no? Viene acá, viene el motor acá, ¿cierto? Bueno, acá su mango, y acá se ve la herramienta, ¿no? Y acá debe estar el motor, la alimentación y el control de toda la cosa. Pues acá tiene que tener, lo que tenga una forma de controlar, de cambiar dirección de movimiento, ¿cierto? Eso probablemente es que se haga con engranajes, de esa forma, perdón, al revés. Así, algo así debe ser. Listo.
Bueno, y están estos otros que son los hipoidales, ¿sí? Que son, ¿qué? Que son, es una variante más de los cónicos rectos. En estos, perdón, son, son engranajes cónicos helicoidales, pero los ejes no se intersectan, ¿cierto? Los ejes tampoco puede que no sean perpendiculares, ¿cierto? Entonces el montaje de esos también es bastante más complicado que los anteriores, ¿cierto? Esos engranajes, por ejemplo, son usados en las transmisiones de automóviles, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en este caso, si los ejes no se intersectan, ¿sí? Yo los uso para disminuir el centro de gravedad del automóvil, ¿cierto? Entonces yo puedo bajar por ejemplo, este engranaje, ¿cierto? Este eje, yo puedo bajar su centro de gravedad para disminuir el centro de gravedad, tener masa más pegada al suelo, ¿cierto? Pues con eso yo tengo un centro de gravedad, tengo un carro más estable, ¿cierto? Se llaman cónicos hipoidales, son más costosos de fabricar. Vayan, listo, que los anteriores, ¿cierto? Que esos acá en Colombia entiendo que eso no se producen, esos son importados, ¿cierto? Directamente viene con el CKD de automotriz. Bueno, esos son abrebocas, ¿cierto? Existen, por ejemplo, otros, son engranajes ya especiales, que son más curiosidades que otra cosa. Eso me tienen velocidad variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a variar. Recuerden que una cosa, por ejemplo, si yo mantengo esta distancia, que es mi distancia de centros, observen que siempre se mantiene constante, ¿cierto? Yo tengo acá que C siempre va a ser de 1 más de 2 sobre 2, ¿cierto? Eso se permanece constante siempre, ¿cierto? Pero si mi relación de 1 sobre de 2, ¿cómo va a ser? En este caso, por ejemplo, acá a la izquierda, va a ser variable, ¿cierto? Si esa relación de diámetro es variable, entonces mi relación de velocidad de transmisión es variable, ¿sí? Entonces yo con eso puedo tener velocidades de salida de un eje variable, ¿cierto? Existen varios perfiles, por aquí hay, a ver si encuentro acá, por ejemplo, un video. Si está, no sé, la última vez que estaba, la última vez que estaba ahí, sí, y este video no lo he bajado, y quién sabe si este va a estar ahí. Pero es más curiosidad, ¿no? ¿Dónde está? Copiar vínculo, a ver si me sale. Es que me comparto sin miedo. Ok. Algo así, sí, algo así. ¿Están viendo? Un momento. ¿Está viendo? Sí. ¿Qué se ve ahora? Y déjame compartir el sonido, aunque veo eso está en chino, así que no. Bueno, si alguien habla mandarín, nos puede decir que se encienda. Aquí va. 这是3段变速齿轮，在一个 rotation 中间会从最慢到现在是中等的速度，然后下面是最快，总共有3种速度的变换。 Acá, por ejemplo, pero ese no era el que yo quería. Ese no era. Bueno, eso pues, a ver si está por acá. ¿No? Este sí. Aunque está casualmente como animación, creo. Está muy largo. Es el mismo ese. Es el mismo.
estar muy bien calculado porque piensa en la inversión de movimiento acá, me va a generar una inversión de tensiones acá impresionante, ¿no? Una amplitud de tensión acá impresionante me genera. En el momento que empieza el movimiento, de un torque en un sentido a un torque en otro sentido, entonces ahí va a tener 2 veces el torque aplicado, ¿cierto? Y en ese caso les hablaba, por ejemplo, cómo se torque, la velocidad de salida va a ser diferente siempre. ¿Yo hice algunas bicicletas? Sí, igual no. Esto no lo había visto, este sí con una salida oscilante. No es estancada, así que esto ahí aguanta lo que sea, ¿no? Esto es parecido a lo que hace una cegueta, ¿no? Parecido. Pero el efecto es contrario, ¿no? La aplicación es contraria. Y una cegueta parte de un mecanismo rotacional a un mecanismo lineal. Siempre busco de aplicación primero para contadores, un contador mecánico, ¿no? Un contador digital. Ya estamos entrando en... La gente ya está sumando verde. No, pero acá se vino uno, creo que sí era este que estaba buscando. Digo, estas son más curiosidades que yo realmente desconozco aplicaciones prácticas de esto. Y uno pensaría eso, sí, exactamente. Yo puedo tener sí, exactamente. Sí. Y puedo simular eso. Yo monto eso monto eso simulado, por ejemplo, en una FPGA y simulo eso como quiera, ¿cierto? Antes de siquiera de intentar hacer un control. Pero pues existen algunas aplicaciones, por ejemplo, un medidor de caudal, por ejemplo. ¿Sí? Un medidor de caudal, yo necesito contar algo, quizá físicamente, que es lo que usé. ¿Sí? Hay formas de establecerlo, ¿sí? Por otras formas, por medición indirecta, midiendo velocidad, por ejemplo, y estimo lo que pasa, pero yo realmente quiero saber cuánto mide, cuánto pasa. Una forma es hacerlo con una medición física, ¿cierto? Una medición mecánica. Por ejemplo, entonces, cada vez que pasa cierta cantidad, ¡prum! Aumenta 1, ¿cierto? Y pues esas son más curiosidades que aplican. Yo realmente desconozco aplicaciones prácticas para esto, pero pues para mí eso ayuda a ilustrar que si yo mantengo siempre la distancia entre centros, permanece constante, ¿cierto? Pero la distancia, esas distancias, esos rayos que me dan mi distancia de centros, varían. Yo voy a tener velocidades de salida diferentes, ¿cierto? O sea, de pronto, por ejemplo, en juguetería puede usarse, ¿no? El mercado de juguetería parece que es grande, ¿no?
Otro problema con eso no tanto es la fabricación, porque si yo genero un archivo y tengo por ejemplo, un cortador láser, puedo generarlo, ¿no? Un cortador láser. Ya, y aquí me da pronto es cómo es la durabilidad de eso, ¿no? Cómo es el funcionamiento de eso en el tiempo. Porque ahí voy a tener, como bajé más tarde, esto funciona pero los mecanismos de esto son fatiga y desgaste, ¿cierto? Y eso está directamente relacionado con la fuerza aplicada, ¿cierto? Y cuando tengo, por ejemplo, inversiones de movimiento o cambios de incrementos de velocidad y cambios de velocidad, tengo picos de fuerzas. Entonces, esos dientes en particular probablemente son los primeros que van a fallar, ¿cierto? Si ahora, pensando que los pueda hacer ¿con qué? Con metálicos, ¿sí? Pues, por ejemplo, eso parece que está hecho de madera o de MDF, ¿no? Yo desconozco métodos de cálculo ¿para qué? Para esos materiales, por ejemplo. Pueda que existan, pero no los conozco. Sí, como digo, yo me voy acá y consigo un corte láser en MDF, que eso no me sale por 15.000 pesos. Es muy barato, ¿sí? Ahí con lo que en Bucaramanga en la 20, esa es que en la 22 con Quebrada Seca, ahí tienen se me olvida el nombre, yo sé dónde es, se me olvida el nombre. Él tiene una cortadora láser para esto, para MDF, triplex. Él lo usa mucho para aeromovilismo, los materiales livianos. Y ya he cortado, creo que algo así, yo tengo una tarjeta por ahí. El, sí, es como, parece ser como un taller, como un garaje, como una papelería, se ve. Ellos son los dueños también de Balco. El hermano del dueño de Balco. Eh, y pues, ahí he cortado cosas de formas así complicadas con láser, es muy simple, muy rápido y sirve, ¿cierto? Pues para eso podría ser. Ahí el truco es tener la dimensionalidad, la tolerancia me da, ¿cierto? Pero pues eso debe ser para dimensiones bajas, ¿no? Pero eso ya son rectos, ¿no? Internos. Listo, bueno. Digo, esto que quería decir, demostrarles cómo eh, yo puedo hacer eso para contadores, para cortadoras, máquinas para estampadoras, ¿cierto? Máquinas de sellar, cosas así, pero es cierto, o sea, con un control electrónico yo puedo hacer generar ese patrón de movimiento de una forma de momento más, eh, menos voluminosa, ¿cierto? Eh, y de momento sin problemas de mantenibilidad, ¿no? Pero también a un costo mayor, ¿no? Si yo quiero desarrollar tecnología, pues podría por ejemplo, usar ese tipo de aplicaciones a un costo mucho más económico, ¿no? Primero comprar un drive, actuadores, todo eso, debe ser más costoso que hacer un corte de estos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta parte de fabricación ya la vimos, más detalle, ¿cierto? Este dibujo también lo vimos, pero me di cuenta también que no hemos mostrado diferencias, no sé si alcanzan a ver las diferencias entre ángulos de presión, ¿cierto? Acá, por ejemplo, se ve a la derecha, a ver si Máximo se alcanza a ver mejor. Acá a la izquierda, en la figura a la derecha, tengo dos columnas. La primera columna a la izquierda es ese ángulo de presión de 20 grados, la columna de la derecha, ángulo de presión de 14,5, ¿sí? No sé si es que se alcanzan a observar que para el mismo para el mismo paso diametral pitch, tengo el espesor de los dientes diferente, ¿no? A 14,5 grados el diente es más grueso. A 20 grados el diente es más esbelto, ¿cierto? Bueno, por último acá un repaso acá de formas de cómo calcular velocidades tangenciales, ¿cierto? Pues eso acá es un repaso, velocidad lineal es velocidad angular por radio, ¿cierto? Y de eso, pues yo voy a tener una cantidad impresionante de formas de calcularlo, de acuerdo a
unidades con las que está trabajando, ¿cierto? Velocidad angular en Hertz, velocidad angular en RPM. Bueno, ahí puedo tener una cantidad impresionante de formas que eso puede ser sobrecogedor. Ahorita miramos eso y está una tabla en la que me detalla cada uno y con diferentes puertas de conversión. Y lo otro es potencia, ¿no? Potencia, N, es que fuerza lineal por velocidad. Sí, creo que habíamos hablado ya algo de eso. Potencia también es torque por velocidad angular. Aquí también puede tener una cantidad infinita de fórmulas que pueden ser, puede ser, como digo, puede ser sobrecogedor, se puede asustar. Sencillamente coger y entender que desde que ustedes recuerden que potencia es fuerza por velocidad o potencia es torque por velocidad angular, el resto es usar factores de conversión. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, existen, acá esa tabla a la derecha, existen diferentes formas de convertir, de obtener velocidad, por ejemplo, con diferentes unidades de alimentación, ¿cierto? Por ejemplo, acá potencia en caballos, la 1, 2, 3, 4, la quinta bajando, potencia en caballos, con fuerza en libras y velocidad por minuto, ¿sí? La sexta, por torque en libras pie, perdón, potencia con torque en libras pie y velocidad angular en RPM, ¿cierto? O sea, que es una cantidad de factores de conversión, lo que puede ser es sobrecogedor, ¿no? Y ¿qué hago, cierto? No es más, simplemente coger, buscar en qué unidad está y buscar el factor de conversión apropiado. ¿Listo? Bueno, y acá a la izquierda están son recomendaciones para dimensionar, ¿cierto? Decíamos que si yo uso, por ejemplo, ustedes saben dimensionar, ya saben dimensionar engranajes, ¿cierto? Saben coger y dibujar un engranaje de acuerdo para que sea normalizado, ¿cierto? Con base en módulo, con base en número de dientes, con base en diámetro permitivo, ¿cierto? Y les decía que la dimensión que nos hace falta acá es el espesor, B minúscula. Existen recomendaciones, ¿cierto? Para que ese espesor esté entre ese rango, ¿cierto? El espesor que sea entre 8 y 12.5 veces el módulo, o entre 8 sobre PD y 12.5 sobre P, el paso diametral, también el espesor en pulgadas, ¿no? Abajo, la segunda. Eso son recomendaciones, ¿cierto? Eso está recomendado para dientes metálicos, ¿cierto? Entonces, eso simplemente es una recomendación para checar, pero no es camisa de fuerza. Y acá pues vamos a ver casos, cómo se dimensiona eso, cómo se obtiene ese parámetro B, ese espesor, con base en los mecanismos de falla establecidos. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar esto acá y continuemos acá con lo que habíamos visto, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? ¿Sin problemas? Listo. Digo, yo creo que muchas cosas de esas en repaso, excepto de pronto algunas cosas por ahí que quería mostrarles. Digo, esa parte de qué, de los engranajes variables me parece curiosa. Sí, es curiosidad, me parece. Bueno, la vez pasada acá miramos Schneidererazo. La vez pasada hablamos de fuerza, ¿cierto? Cómo descomponía esta fuerza. Dibujar. Cómo descomponía esta fuerza normal, cómo la descomponía en una fuerza tangencial y en una fuerza radial, ¿cierto? Esta fuerza que me produce torque, y esta fuerza me produce flexión, ¿cierto? Esto en un engranaje recto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá dice, bueno, que esas fuerzas me van a producir, sobre el me van a producir flexión, ¿cierto? Si yo observo acá, esta fuerza Ft, ¿qué le produce al diente? Este le produce torque al eje, ¿cierto? Y Fr le produce flexión al eje, pero al diente, ¿qué le genera? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver, esta Ft le genera flexión al diente, ¿cierto? Entonces, existen formas de calcularlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá y voy a dibujar, a ver si me sale acá, espérate.
a correr esta acá. Voy a correr esta parte acá para que me quede espacio y a ver si nos sale. Más bien, sí. Entonces voy a coger acá y a ver si me sale el dibujito del diente, ¿cierto? Que sea más o menos así. Upa. ¿Listo? Ahí se ve, ¿cierto? Creo que se ve ahí. Entonces yo aquí voy a tener que esta parte es B, ¿cierto? Espesor. Y si la fuerza, ¿cómo viene? La fuerza viene acá, ¿cierto? Acá voy a coger y la voy a considerar colocada en el, perdón, la voy a considerar colocada en el extremo, ¿cierto? Colocada en el extremo, en la parte más externa. Entonces, para esto, ¿eso cómo se flexiona? ¿Cómo se flecta? Afectar hacia abajo, ¿cierto? Se me afecta hacia abajo. Entonces, yo puedo tratar eso como si fuera una viga empotrada. ¿Sí? Puedo tratarlo como si fuera una viga empotrada. Y puedo calcularlo con teoría de vigas, ¿no? Esfuerzo normal, tensión normal va a ser MC sobre I, ¿cierto? Bueno, entonces yo acá con esto, bueno, uso esa teoría, ¿cierto? Eso es una viga rectangular, ¿sí? Puede utilizar esa teoría para calcular el esfuerzo máximo a flexión, ¿cierto? ¿Sí? Que en este caso acá, pues el esfuerzo máximo, ¿dónde va a estar? En el empotramiento, ¿cierto? Va a estar acá. Porque es donde tengo el mayor brazo, la mayor distancia, ¿sí? Esa tensión máxima pues va a estar acá en la raíz del diente, ¿cierto? Que es lo que se llama, que es lo que llamamos acá esta línea BVE, ¿cierto? Bueno, ahora como, y pues llegó hasta que llegó a esta deducción, que pues el esfuerzo máximo para una viga rectangular sometida a flexión en la punta, ¿cierto? Esta fuerza que es Ft, ¿cierto? La fuerza que llamamos fuerza tangencial, esa fuerza es variable, ¿cierto? Miramos que porque como está girando, eso va a tener un patrón así, ¿cierto? La vez pasada alcanzamos a ver eso, ¿no? Donde que esta es la frecuencia de giro, ¿no? Entonces, cada vez que el diente, que tengo un par de dientes en contacto, ese diente va a experimentar Ft, ¿cierto? Entonces, si esa fuerza es variable, ¿contra qué voy a comparar el esfuerzo que actúa? Lo voy a comparar contra la resistencia a la fatiga del material, no la resistencia a la flexión, que es estática, sino contra la resistencia a la fatiga, ¿cierto? Entonces, acá lo comparo contra, o sea, esa fuerza Ft la convierto en una fuerza Fs, ¿cierto? Fuerza por fatiga, no es más, ¿cierto? Simplemente para tener en cuenta, para considerar que tengo que mi mecanismo de falla es fatiga, ¿cierto? Bueno. Esto acá con la carga en la punta, ¿cierto? Pero acá vimos que el punto de contacto, ¿en dónde es? El punto de contacto, en realidad, en donde se consideran que los dientes están en contacto es en el diámetro primitivo, ¿cierto? Entonces, si yo hago esa misma comparación con, con la fuerza aplicada en el diámetro primitivo, ¿cierto? Acá voy a tener el problema acá el problema no, la variación del momento de inercia, ¿cierto? El momento de inercia acá va a ser variable, ¿cierto? Esta va a ser mi sección transversal, ¿cierto? El momento de inercia me va a variar porque me va a depender del espesor,
del diente, que el espesor del diente me va variando, ¿cierto? Pues acá está toda la formulación, ¿cierto? Y pues acá al final se llega a, igual voy a tener la misma la misma formulación, pero entonces acá expresado en términos de este parámetro, ¿cierto? ¿Sí? En términos de ese parámetro. Ese parámetro acá se simplifica, pues se sumariza, se resume, perdón, es la palabra que está buscando. Se resume en esa letra Y que se llama factor de Lewis, ¿cierto? Eso es la persona que hizo esta deducción a finales del siglo XIX, ¿sí? Hizo esa deducción, tabuló esto, porque pues, esto puede ser un poquito cansón de calcular, ¿cierto? ¿Hizo qué? Hizo esa deducción, las tabuló y pues quedó, y con eso, con base en eso es que se calcula la fuerza para engranajes rectos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver acá cómo es tabulado ese factor Y, ese factor de Lewis, ¿cierto? Con eso entonces obtengo el valor de la fuerza transmitida con base en B, que es el espesor del diente, el paso diametral, que es el parámetro que me define el diente, ¿cierto? Y el SN, que es el material del que está hecho el diente, ¿cierto? Bueno. Entonces acá tengo esta ecuación, ¿cierto? La tengo aquí en sistema, perdón. La tengo en sistema inglés, ¿cierto? Usando paso diametral, ¿sí? Y acá tengo la misma ecuación, pero en sistema, perdón, perdón, acá me equivoqué. Es al revés. Acá tengo en sistema inglés, sí, United States Customary System, y acá en sistema internacional, ¿sí? O sea, acá tengo con módulo, el módulo que es el parámetro de medición de engranajes en el sistema internacional, ¿cierto? Y acá con este factor 10, ¿sí? Para convertir el módulo se expresa en milímetros para convertirlo a centímetros. Entonces acá con esto, con ese factor 10, téngalo en cuenta, porque si yo estoy trabajando con, por ejemplo, perdón, recapitulo entonces. Este método lo extraje del libro de Faires, ¿cierto? Él ahí trabaja con unidades del sistema MKS, ¿sí? Cuando tengo resistencia, por ejemplo, en kilogramos por centímetro cuadrado, espesor en centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, entonces el módulo debe estar expresado en centímetros, ¿cierto? Por eso, entonces, como el módulo se expresa en milímetros, es que uso esta división, esta división sobre 10, ¿cierto? Si ustedes van a trabajar con sistema internacional, ¿cierto? Eso en realidad acá debe ser entonces MKS, para ser exactos, más bien. ¿Sí? Si usted va a trabajar con sistema internacional, simplemente trabaja en resistencia SN en megapascales o en newtons sobre metro cuadrado, B en milímetros y el módulo en milímetros, y se obvian este 10, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengan en cuenta y pues que no se confunden. Bueno, eso para hacer esa aclaración. Entonces en ese caso, pues en esas ecuaciones recordemos, entonces el FS es la fuerza a flexión que me va a romper el diente. O sea, cuando esta fuerza FS equipare el esfuerzo a flexión del diente, ¿cierto? Esa fuerza FS va a ser máxima, ¿cierto? Si yo acá, pues se me resume un cálculo de resistencia material bastante simple. ¿Sí? Si me equiparo la resistencia a la flexión por fatiga, el FS va a ser mayor, ¿cierto? B es el espesor, ¿cierto? Y es el factor de Lewis, que acá ya les demostramos cómo. P sub D el paso diametral, o M el módulo, ¿cierto? Acá pues le digo, tengan en cuenta
las unidades, ¿cierto? Bueno, existen aquí algunas formas para calcular, por ejemplo, esa resistencia a la fatiga, ¿sí? Por ejemplo, en la literatura se cita que esas son dos formas estándar de calcularlos, ¿sí? Siendo por conversión, porque el problema acá no es resistencia a la fatiga en bulto, ¿sí? de una probeta como tal, sino resistencia a la fatiga superficial. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo hago con un ensayo de dureza superficial, por ejemplo, dureza Brinell, BHN, Brinell Hardness Number. Entonces, yo puedo establecer, por ejemplo, la resistencia a la fatiga de un material con base en la dureza superficial del material, ¿sí? Entonces, tengo acá, por ejemplo, si tengo para ceros, puedo multiplicar el número de dureza Brinell por 250 y obtengo la resistencia a la fatiga en PSI para ceros, o simplemente multiplico por 0.4 la resistencia última y lo tengo en KSI para bronces y fundiciones, ¿cierto? Bueno, acá existe ese otro parámetro K sub F, que es un parámetro de reducción de resistencia que se estima entre 1,4 y 2, ¿cierto? Entonces, para un caso muy conservativo, uso KF 2, el máximo, y para un caso más optimizado, el mínimo que sería 1,4, ¿cierto? Y este factor Y, ¿cierto? Acá es cuando viene, ese factor es se viene acá de esta tabla, ¿cierto? Entonces yo voy a tener, lo voy a sacar de acá, ¿cierto? ¿Cómo funciona esa tabla? Acá entro con el número de dientes, ¿sí? Entro con en dónde voy a considerar la carga. Si la carga la considero que esté en la punta del engranaje, ¿sí? O con la carga en el diámetro primitivo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y entro después entonces con el ángulo de presión, ¿cierto? Existen ángulos de presión 14,5 y 20 grados, ¿cierto? Este ángulo de presión, 20 grados con altura corta, yo entiendo que eso ya no se usa, ¿sí? Entiendo que eso ya no se usa. Pues en esta referencia lo colocan, ¿sí? Y acá obtengo entonces ese factor de Lewis, ¿cierto? Ahorita miramos cómo se usa. Entonces voy a tener número de dientes acá, ¿sí? Y ángulo de presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que de ese ángulo de presión es que me va a depender, por ejemplo, el espesor el espesor del diente, y por tanto el momento de inercia de ese diente, que lo considero como una viga flexión, ¿cierto? Entonces, para no tener que esos cálculos, eso ya está simplificado en una tabla como esta, ¿cierto? Entonces, yo voy a escoger acá, ¿sí? Yo voy a escoger el Y, ¿sí? Ese factor de Lewis, escojo el menor, tengo que calcularlos para el piñón o para la rueda, piñón P, G rueda, gear, de la menor combinación del Y que leo en la tabla por la resistencia del material, ¿cierto? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque yo puedo tener, es perfectamente admisible que el diente, pero que el piñón y la rueda estén fabricados de diferentes materiales. Si están fabricados de diferentes materiales, voy a tener diferentes resistencias, ¿cierto? Entonces acá, de nuevo, acá tengo, por ejemplo, un piñón de 15 dientes, 20 grados, ¿sí? Entonces voy a tener acá 15 grados, .289, ¿cierto? Y un piñón de una rueda de 30, ¿sí?
tendría un valor de 358, ¿sí? Yo no voy a escoger ese, yo voy a escoger entonces el 0,289 por LCN del piñón o 0,358 por LCN de la rueda, ¿cierto? Esa combinación, ese producto, el menor de esos dos productos va a ser el Y que yo escoja, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Ahorita con el ejercicio lo miramos. Eso puede ser confuso, pero no, cuando hagamos un ejercicio se dan cuenta que eso es, ahí sale derechito. ¿Listo? Bueno, entonces de esa forma yo calculo resistencia a la flexión, ¿sí? Que es uno de los mecanismos, el de los mecanismos de falla identificados, ¿cierto? Perdón. Bueno, entonces ya con ese método calculo resistencia por flexión. El otro mecanismo es el cálculo por desgaste, ¿sí? ¿Se recuerdan qué es desgaste? Creo que hablamos algo en la clase pasada de eso. ¿Pero qué es desgaste? ¿O, cómo se me representa el desgaste? ¿En qué se me manifiesta el desgaste? Dimensión de dimensiones, ¿cierto? Una definición de dimensiones, exactamente. ¿Cierto? Bueno, pues resulta que acá voy a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Como esos elementos están en contacto continuo y a velocidades que pueden ser elevadas, yo voy a tener una remoción de material, ¿sí? A pesar de que la teoría me dice que no tengo deslizamiento, ¿sí? Siempre voy a tener imperfecciones por efecto de la manufactura, por efecto del acabado superficial, por efecto de la elasticidad de los soportes, ¿sí? Voy a tener desviaciones de las dimensiones originales que me van a producir, vibraciones, que me van a producir diferencias de velocidad relativas, y eso se me manifiesta en disipación de energía, se me manifiesta entonces en calor, se manifiesta en remoción de material, ¿cierto? Entonces, pues es la explicación al fenómeno observado de desgaste, ¿cierto? Acá cuando les mostraba, por ejemplo, esto acá, ¿cierto? Acá se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta acá, por ejemplo, en ese rayado se manifiesta que desgaste, ¿cierto? Si ustedes acá, no sé si alcanzan a observar acá, observan cómo se que el diente es puntúo, ¿no? Hubo remoción de material, ¿sí? Eso es desgaste, ¿cierto? Y pues esas razones, las que se han dado, esas son explicaciones al por qué se presenta esa, ¿no? Desviaciones de las dimensiones originales, por toda esa cantidad de causas. Bueno, entonces, ese límite al desgaste, ¿sabes? Esa remoción de material va a estar determinada por el límite de fatiga del material, porque pues eso es duro en superficial. Si yo tengo un material muy duro, no va a ser más resistente a perder material por abrasión, ¿sí? Recuerden que esa reacción de fatiga está relacionada con la dureza, ¿sí? Va a estar relacionado también con el perfil del diente, con la forma. Entonces, ahí cuando entra el ángulo de presión, ¿sí? Algo que también que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, yo tengo acá, a ver si acá en un dibujito lo puedo hacer. Yo tengo acá una reducción, o sea, una relación de reducción de velocidad. Tengo acá diámetro 1
Y acá tengo un huevo con diámetro 2, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, pues esto gira en un sentido y acá este gira en el otro sentido, ¿de acuerdo? Bueno, y acá pues tengo, digamos por ejemplo, que de 2 es igual a 2 veces de 1. O sea, tengo una relación de relación de 1 a 2, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Cómo es por ejemplo el número de dientes? Z2 va a ser igual a 2 veces Z1, ¿cierto? El engranaje 2 tiene el doble de dientes que el engranaje 1, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Por cada vuelta que dé el engranaje 2, ¿cuántas vueltas da el engranaje 1? Vueltas. ¿Listo? No vueltas. Me quedo en cartagenero con doble T. Vueltas. Listo. ¿Alguien de Cartagena acá, no? Estoy creyendo que lo que se sientan se ofendan porque le estoy tomando el pelo. Bueno, significa eso, ¿no? Por cada vuelta que dé el engranaje 2, el engranaje 1 da 2 vueltas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa acá con el número de dientes? Por un contacto de el diente de 2, perdón, de 2, ¿cuántos contactos da 1? Z2, Z1, perdón, tiene 2 contactos, ¿cierto? Tiene 2 contactos. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿cuál va a ser más crítico ahí? ¿Qué opinan? Yo diría que el engranaje pequeño porque va a estar más sometido a, pues, a más desgaste, ¿no? Porque va a ser el que gira más. Exactamente, que es el que va a estar más, el que va a estar más veces en contacto, ¿cierto? Si 2 experimenta un contacto cada 2 vueltas, 1 experimenta un contacto cada vuelta, ¿sí? Pues por esa razón, el piñón, 1 en este caso, es más crítico, ¿sí? Crítico. Fíjate, mi letra hoy está horrible. No que sea bonita siempre, pero la veo más fea hoy que de costumbre. No sé por qué. Mire, si yo trato de graficar esto acá, fuerza, y listo, vamos a colocar, no importa, no, va a tener escala acá. La fuerza para 1 va a ser algo así, ¿no? No la coloqué a 0, no la coloqué aquí a 0 por... Bueno, pero eso debe ser cercano a 0, ¿cierto? Entonces, esta acá es para 1, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces la fuerza de 2? Sería algo así, ¿no? ¿Sí? El U... ¡Wow! Que me ha quedado bonito.
Algo así, ¿no? Cada vez que, por cada contacto que tiene un diente de la rueda, el piñón va a tener un contacto por la relación de reducción, ¿sí? Pues en este caso es 2, ¿cierto? Lo usamos con 2, pero va a ser el número de contactos por la relación de reducción, ¿cierto? Entonces el piñón siempre va a ser más crítico. Entonces mire que acá va a tener la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia de carga en fatiga va a ser más elevada, ¿cierto? Y va a ser igual la frecuencia de carga por desgaste, ¿cierto? Entonces el piñón siempre va a ser más crítico, ¿sí? En ese aspecto. Entonces generalmente el piñón se va a hacer de un material más duro, más resistente, porque es el que va a estar sometido a mayor trabajo, ¿cierto? Yo puedo entonces coger y economizar un material más delgado o un material tratado térmicamente menos exigente que en la rueda que en el piñón, ¿cierto? Por esa razón. Bueno. Entonces yo tengo acá la forma para calcular esa fuerza por desgaste, ¿cierto? FW de wear. La fuerza por ¿sí? Esa fuerza se calcula de esta forma. Se calcula con el diámetro primitivo por el espesor, B de nuevo, por un factor Q, que depende, que es un factor geométrico, ¿cierto? Que va a depender, por ejemplo, bueno, o diámetro primitivo o número de dientes. Acá estas ecuaciones son acá a la derecha, esas ecuaciones medio naranjas, o amarillas, no sé qué color la ven ustedes allá, la ecuación que está aquí a la derecha, es un factor netamente geométrico, ¿cierto? Netamente geométrico. Número de dientes, Z, o diámetro primitivo, ¿cierto? Y un factor K sub G, que es un factor que tiene que ver con el material, ¿cierto? SN es el límite, SN es la resistencia de la fatiga del material, y E es el módulo de elasticidad de la rueda, E sub G, E sub P, el módulo de elasticidad del piñón, ¿sí? Y teta, pues es el ángulo de presión, ¿cierto? Entonces observen que, pues acá yo empiezo a decir, bueno, acá el parámetro, aquí a calcular es B, ¿no? De nuevo, el espesor del diente, ¿sí? Es el espesor del diente lo que yo voy a calcular. Ya pues cojo acá y comparo, bueno, qué fuerza, entonces acá si voy a coger y comparar, por ejemplo, cuál es la fuerza que actúa, ¿cierto? La fuerza transmitida, y la voy a comparar contra la fuerza que soporta por flexión y la fuerza que soporta por desgaste, ¿cierto? Esto acá viene del motor, ¿cierto? De la fuerza impulsora. Y pues F es la fuerza que soporta por flexión y FW la fuerza que soporta por desgaste, ¿cierto? Ese va a ser mi procedimiento de cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, acá por ejemplo, acá hay algunas formas, algunos límites de fatiga, ¿para qué? Para materiales, ¿sí? Con base en dureza Brinell, ¿cierto? Yo no sé si ustedes ya hayan hecho un ensayo de dureza Brinell. ¿Alguien no lo conoce? Cuando hablamos de dureza Brinell, ¿saben de qué estamos hablando? Es algo así, ¿sí? Voy a explicarlo acá rápidamente porque me parece clave que entiendan qué es eso. Y pues no sé ahora, pues no sé si ya lo habrán hecho, pues eso creo que lo hacen en el curso de materiales. Pues no sé ahora menos con pandemia, no sé si lo han podido hacer, no sé cómo están trabajando eso. Entonces miren, eso es un ensayo muy simple, ¿cierto?
No entiendo por qué la escuela no tiene, no tiene eso. Eso es básicamente así. Yo acá tengo se llama indentador, voy a cuenta una barra, y acá a eso le pongo una esfera, ¿cierto? De un diámetro conocido, ¿cierto? Y acá viene el material, ¿cierto? A esta esfera acá le aplico una fuerza también conocida, ¿sí? Al aplicar esto acá, al tener contacto de la esfera con el material y aplicar la fuerza conocida, ¿qué le sucede a la superficie del material? Se me va a deformar, ¿cierto? Eso me baja una marca, ¿cierto? Eso me deja una marca de esta forma, ¿cierto? Claro, observen que esa marca, observen que esa marca es algo que es una deformación netamente local, ¿cierto? Esa dimensión, el diámetro de esa esfera, si son más, son 10, 12 milímetros. Se me escapa en ese momento de qué tamaño es. Alrededor de es algo pequeño, ¿cierto? Aunque es considerado macro. Sí, pero es algo local, algo pequeño. No recuerdo, mira, creo que son 6 milímetros. Me escapa en ese momento. Si alguien busca ahí, nos saca la duda. Pero es algo pequeño, ¿cierto? Sin embargo, luego es considerado macro, ¿sí? Bueno, claro, entonces yo esa marca, pues la hago, esa medición, pues, ¿por qué? Para tener una visión más global de lo que es, ¿sí? La hago muchas veces, ¿cierto? Creo que son 10 veces que hay que hacerla, si no estoy mal, lo que me da norma, ¿cierto? Y pues yo cojo acá y mido el diámetro de esa indentación, ¿cierto? Y pues resulta pues que ese número, eso lo mido acá, eso después cojo acá, después de haber hecho indentación, lo pongo, pues la misma maquinita tiene un lente sobre el que yo observo, un lente graduado, ¿sí? Un lente que viene acá, ¿cierto? Y acá viene graduado, ¿cierto? Entonces yo pongo esto, lo pongo aquí debajo, el lente lo pongo aquí encima y empiezo a mirar acá cuál es el diámetro de esa indentación, ¿cierto? Bueno, entonces cuando yo hago esas mediciones acá, tiene que estar espaciadas un número determinado. Diego Castro. Tiene que estar espaciado acá bueno, hay que seguir un procedimiento, ¿cierto? Y entonces ese número de dureza Brinell es proporcional al tamaño de esa indentación. Claro, acá viene la fuerza, el diámetro, bueno, una cantidad de variables, pero es proporcional al diámetro de la indentación, ¿cierto? Perdón, a un uso, el diámetro de la indentación, perdón. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Si el material es muy blando, ¿cómo va a ser el tamaño esa de minúscula? Muy pequeño, ¿cierto? Pero muy, muy grande. Si el material es blando, la indentación va a ser muy grande, ¿sí? Por lo tanto, es un material blando. Si yo tengo una indentación muy pequeña, el material es muy duro, ¿cierto? Entonces, ese número de dureza Brinell va a ser elevado, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Entendido? Sí, profe. Listo. Entonces, yo tengo por ejemplo, puedo tener valores, por ejemplo, ¿para qué? Para aceros muy resistentes. Puedo tener valores, por ejemplo, de 500, de 600 en aceros muy resistentes, que son números bastante elevados, ¿cierto? Esta medición pues tiene problemas de escalas, no es la más óptima para utilizar. Para metales, por ejemplo, es más apropiado utilizar la Rockwell C, Harness Rockwell C, pero esta medición es un poco más, no es tan común. Bueno, la Brinell fue de las primeras que salió y es la más, digamos que es la más, una de las más utilizadas, ¿cierto? La ventaja de la Brinell es que es una escala para todos los materiales. Esa Rockwell tiene diferentes escalas para diferentes materiales. Entonces yo puedo tener mismos números en diferentes escalas para diferentes materiales, ¿sí? Por ejemplo, tener qué sé yo, para un concreto puedo tener el mismo número de dureza
que para un acero, pero entonces en diferentes escalas, diferente escala D o escala C, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, eso se nos sale de este curso, ¿ok? Eso para tener en cuenta por qué, o sea, cómo relacionar la dureza Brinell con la resistencia, ¿cierto? Existen escalas de dureza, ¿cierto? De conversión entre diferentes escalas de dureza y diferentes y resistencia, ¿cierto? Ya les muestro esta, ya que estamos hablando de eso, hablemos de eso. Acá hasta que la tengo presente. ¿En dónde es que está? Acá en el libro de Fires. Está aquí al final. Escalas de conversión de dureza. En el que yo puedo convertir es esta, si no estoy mal. Sí. Si observan acá tengo, por ejemplo, escala de conversión entre, por ejemplo, acá tengo una dureza Rockwell C, acá tengo números de dureza Brinell, ¿sí? Y acá tengo, bueno, esa otra escala, dureza Shore, se me escapa ese momento, esa cómo es, y acá tengo resistencia de la tracción, ¿cierto? Acá están en escalas, por ejemplo, dureza Brinell, resistencia a la tracción en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? O en KSI, ¿sí? Y acá para diferentes, para Rockwell C, ¿cierto? Entonces yo puedo comenzar, si yo no tengo disponibilidad para hacer un ensayo de tracción, por ejemplo, tengo un material limitado o tengo, es un elemento muy pequeño, yo puedo hacer una estimación, ¿cierto? No es una estimación, ¿sí? Puedo tener una idea de qué es lo que tengo, ¿cierto? Pero lo que quiero que vean entonces es que, quiero que vean es que hay una relación directa, ¿cierto? Entre dureza y resistencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Listo. Entonces, en ausencia de datos, en ausencia de datos de tracción, yo puedo tener una estimación, ¿cierto? Con base en dureza. Bueno. Otra cosa importante es porque, pues ahora, cuando hablamos de tratamientos térmicos, vamos a ver que yo puedo tener, por ejemplo, perdón, acá, voy a hacer otra. Yo puedo tener, por ejemplo, ¿qué tratamientos térmicos conocen ustedes? ¿De cuáles han oído hablar? Recocido. Recocido. Revenido. Revenido. Temple. Pongámoslo aquí en este orden. Temple, recocido, revenido, ¿cierto? Temple. ¿Listo? ¿Qué más? Esos son termomecánicos, ¿cierto? Existen otros como, por ejemplo, el nitrurado. Ajá. Carburizado, perdón. Listo. Esos son termomecánicos. Estos son, acá hay más, ¿no? Termoquímicos. ¿Sí? Bueno, ¿yo acá qué hago? Acá lo que hago es que, básicamente, cojo y tengo algo así, ¿no? Ese es mi diagramita de hierro-carbono, más o menos, ¿sí? ¿Yo qué hago? Por acá tengo martensita. Yo lo que hago es, yo estoy para tengo una composición determinada, poniendo por acá, ¿cierto? Elevo por acá y enfrío rápidamente, ¿cierto? Yo entonces lo que hago es mantener la martensita, ¿cierto? Eso acá, si yo lo miro acá en un diagrama TTP,
Esto es diagrama temperatura, tiempo, transformación, ¿cierto? Eso es algo más o menos así, ¿no? Y perdónenme la escala, pero más o menos así. Yo lo que hago, al hacer en este dibujo acá, lo que hago es lo siguiente. Cojo acá, acá en esta línea superior, aquí comienza la transformación, inicia, y aquí, cuando cruza esta, acá finaliza la transformación, ¿cierto? Yo lo que hago es, hago esto, acá tengo, en este punto, por ejemplo, tengo martencita, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, corto y hago así, un enfriamiento muy rápido, un gradiente muy elevado, ¿qué hago? No cruce la línea de transformación, ¿cierto? Entonces mantuve la martencita, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué, de esa velocidad, yo voy a tener más o menos, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando entra el temple, recocido, normalizado, bueno, así a grandes rasgos, los tratamientos térmicos, ¿cierto? ¿Sí? Y acá con los termoquímicos, ¿qué hago? Acá lo que hago, entonces, por ejemplo, es, tengo, por ejemplo, una barra, ¿cierto? Esto se hacen por cambio de estructura, ¿cierto? Cambio de microestructura, los termomecánicos. Estructura, ¿sí? Acá, ¿qué hago? Los termoquímicos. Acá tengo una barra, tengo un porcentaje de carbono determinado, ¿cierto? Porque es el material. Y lo que hago, por ejemplo, el carburizado, por ejemplo. Yo cojo esto, lo caliento, ¿sí? Lo caliento a temperatura determinada y lo sumerjo en un ambiente que sea rico en carbono, ¿cierto? Por ejemplo, cenizas, ¿sí? La ceniza, eso es carbono. ¿Y qué sucede? Yo voy a tener una migración de carbono, ¿cierto? Tengo diferencia de concentraciones. ¿Sí? Eso obedece a la ley de Fick, perdón. ¿Sí? Es la que me da diferencia de concentraciones, ¿cierto? Entonces tengo acá, eso se ha sumergido en un ambiente rico en carbono, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de carbono puede tener un acero? 0.2%, por ejemplo. Y acá tengo una concentración de carbono del 100%, o cerca del 100%, 90%, por ejemplo. Cenizas, ¿sí? ¿Hacia dónde va la migración de concentración? Es un potencial, ¿cierto? Va a ir así, ¿cierto? Me va a entrar, ¿sí? Es un potencial, ¿cierto? El potencial siempre fluye de mayor a menor, ¿sí? Sea un potencial mecánico, un potencial químico, un potencial eléctrico, ¿cierto? Un potencial térmico, es un potencial, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener siempre, yo voy a tener esa migración, ¿cierto? Claro, esto sucede en espesores muy pequeños. Hablando de 1 milímetro es bastante, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, con esto, entonces, ¿qué sucede? Si mi porcentaje de carbono en una superficie, en una capa externa, aumenta, ¿qué le sucede a la resistencia? ¿Cómo es la resistencia comparada con el porcentaje de carbono? Proporcional, ¿cierto? Si aumento la resistencia, si aumenta el porcentaje de carbono, ¿qué le sucede a la resistencia? También aumenta, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, ¿para qué hablamos de eso? Porque si yo, por ejemplo, ¿hago qué? Eh, eh, aumento el porcentaje de carbono localmente, mi resistencia local va a aumentar, ¿cierto? Si mi resistencia local aumenta, yo voy a tener una resistencia de atracción en esa dureza superficial más elevada que en el centro, ¿cierto? Entonces, un proceso de tratamiento térmico con el que yo aumento propiedades mecánicas superficialmente, ¿sí? Pero un momento.
Aló. ¿Me escuchan? Aló. Listo. Ok, perfecto. Perdón la interrupción. Bueno, entonces les decía, entonces yo con esto puedo tener, si yo aumento localmente el porcentaje de carbono, aumento la resistencia local, ¿sí? De mi componente, ¿cierto? Pues claro, eso tiene mucho más, es mucho más detallado, pero pues es un resumen para tratar de explicar cómo, por ejemplo, cómo puedo variar propiedades mecánicas localmente, ¿sí? Y si, por ejemplo, en este caso, en un diente de engranaje que está sometido a desgaste superficial, valga la redundancia, puedo aumentar la resistencia de esa superficie por medio de un tratamiento térmico, ¿cierto? Sea termomecánico o sea termoquímico, ¿cierto? Haciéndolo localizadamente. Estos tratamientos térmicos mecánicos, yo los puedo hacerlos acá, tanto en bulto, de esta forma acá, o también los puedo hacer localizados, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ¿qué se me hizo? Acá, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo llegar, acá tengo, por ejemplo, el perfil del diente, ¿cierto? Algo así. Claro, si eso es sometido a desgaste, yo no voy a querer de pronto coger y convertir, calentar todo un engranaje, ¿cierto? Esperar que todo se caliente a 920 grados y luego volver a hacer el enfriamiento rápido de todo el volumen, ¿sí? Entonces acá está el diente y acá abajo está el eje, ¿no? Con el chavetero. Entonces, a mí me interesaría aumentar la resistencia localizada, ¿cierto? La resistencia a la superficie. Entonces, una forma que lo puedo hacer, por ejemplo, es con un temple localizado. Entonces, yo se lo puedo hacer, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, una resistencia que tiene mi perfil de lo que yo necesito, ¿cierto? Eso acá lo conecto a un diferencial de voltaje, ¿sí? ¿Y qué sucede? Como es una resistencia, acá eso me va a disipar energía y voy a tener un calentamiento localizado superficial por acá, ¿cierto? En una capa pequeña, ¿sí? Al tener eso, ¿qué hago? ¿Qué sucede? Si yo caliento eso de una forma localizada y después vengo acá y lo sumerjo, por ejemplo, en un baño de aceite, en una pila de agua, ¿sí? Voy a garantizar que tengo una superficie, una microestructura, por ejemplo, martensita, ¿sí? O una mezcla, martensita, perlita, cementita, de acuerdo al porcentaje de carbono que tenga, en esa superficie, ¿cierto? En este espesor, ¿sí? Acá en ese espesor, ¿cierto? Entonces yo con eso, eso tiene muchas ventajas, hacerlo de esa forma, ¿cierto? Eso también se usa, por ejemplo, para levas, también se usa. Tiene la ventaja que, ¿qué ventajas le observan a eso? Yo aumento la resistencia local, ¿cierto? Por lo tanto, aumento la resistencia al desgaste, ¿cierto? Aumento la resistencia a la fatiga, ¿cierto? ¿Qué otras ventajas le ven? Aparte de eso. ¿Qué ventajas le ven a eso? Desde el punto de vista del maquinado. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo estoy trabajando, maquinando, por ejemplo, cortando un acero? ¿Cómo es la dureza de un acero 1020 comparada con un acero 1045? Por ejemplo, ¿cuál tiene mayor dureza? El 1045, ¿cierto? Por lo tanto, claro, y si yo sigo aumentando el porcentaje de carbono, va a ser mayor, ¿cierto?
¿cuál de los dos va a requerir mayor potencia de corte? Exactamente, este va a consumir más energía en mi proceso de corte, ¿cierto? Y este va a consumir menos energía. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿será que yo necesito que todo mi material tenga la misma resistencia? En un engranaje, ¿será que en un engranaje yo necesito que todo el material, todo el bulto del material tenga la misma resistencia? En ese caso no, ¿cierto? No, profe. Solamente necesitaría que fuera la parte, la superficie, ¿cierto? Entonces, de esta forma yo puedo hacerlo, ¿cierto? ¿Qué ventaja tengo al hacer eso? Tengo la ventaja de que, bueno, aumento la resistencia como ya hemos hablado. ¿Sí? Perdón. Acá entonces voy a disminuir, Julián, Cedi, Mateo, ustedes de acá, disminuir la potencia de corte, la energía de corte, ¿cierto? Porque yo voy a cortar un material más blando y después lo endurezco, ¿cierto? Y tengo otra ventaja, ¿cierto? Si esta parte esta para acá tiene una dureza más elevada, que es que acá en el centro, ¿sí? ¿Qué sucede al momento en que venga una carga, un pico de carga? ¿Cómo se va a comportar eso? Si esta parte de abajo es más blanda y la parte exterior es más dura, ¿qué va a suceder? Eso me puede comportar como una especie de resorte, ¿cierto? Si esta parte es más blanda, esa parte puede absorber impactos, pues, picos de carga. ¿Sí? Esta parte acá del centro, la parte del centro, porque es una parte más blanda, ¿cierto? Entonces tiene esas ventajas, ¿sí? Eso tiene esa otra ventaja, ¿cierto? Entonces, esos tratamientos son altamente deseables, son norma, ¿cierto? Cuando se están calculando y diseñando, fabricando engranajes, ¿cierto? ¿Ok? Por todas esas ventajas que se tenía. Entonces, bueno, acá creo que me explayé un poquitico más de lo que quería, pero lo que decía, quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Julián Celi Mateus es de acá. Creo que sí. Yo puedo relacionar entonces dureza en cualquier escala con resistencia a la tracción, resistencia a la fatiga del material, ¿cierto? Bueno, estábamos acá, me explayé más de lo que quería, pero creo que vale la pena hacer todas esas aclaraciones, ¿sí? Les decía entonces que de esa forma calculo el esfuerzo a la fuerza por desgaste, ¿cierto? Acá mi objetivo es comparar la fuerza aplicada, Ft, contra la fuerza que soporta por fricción y la fuerza que soporta por desgaste, ¿cierto? Acá nos falta entonces, acá tenemos entonces que buscar el factor K sub G, que lo puedo calcular con esta ecuación, ¿cierto? Que está acá. Perdón, con esta ecuación la puedo calcular, ¿sí? O, observen que es un parámetro que depende de material, ¿no? Propiedades mecánicas, resistencia a la tracción, elasticidad de la rueda y elasticidad del piñón, del engranaje pequeño. O lo puedo extraer de tablas como esta, ¿cierto? En esa tabla, acá viene comparado con lo siguiente. Yo puedo extraerlo de esta forma, ¿sí? Lo tengo acá, por ejemplo, acá lo tengo en el sistema MKS y acá en el sistema United States Customary System, el sistema americano, unidades inglesas. Y lo tengo entonces para acá, ángulos de presión, ¿cierto? 14,5, 20, 14,5 y 20, ¿sí? Y acá entro con la suma de la
dureza Brinell del piñón más la suma, perdón, más la dureza Brinell de la rueda, ¿cierto? La suma de las dos durezas, ¿cierto? Y con eso obtengo ese factor K sub G, ¿cierto? Juan Segura. ¿Ese de acá no? No me suena. ¿Sí? De esta forma puedo obtenerlo, ¿cierto? Acá tengo para algunas combinaciones de dureza Brinell, ¿sí? Para dureza Brinell para una suma de dureza Brinell 300 y 10 a la... Acá no observo bien. Y 10 a la 6, 10 a la 7, suma de dureza Brinell de 400 y 10 a la 6 ciclos, ¿sí? 10 a la 7 ciclos, y sucesivamente. Y acá abajo viene para también para otros aceros y para otra clase diferente de aceros, ¿cierto? Esta tabla está sacada directamente del libro de Faires. Fundiciones, algunas, por ejemplo, una combinación por ejemplo, entre acero y baquelita, es una fenólica, es una baquelita. Fundiciones nodulares, hierros y bronces, ¿sí? Hay algunas diferencias, ¿cierto? En caso tal que no exista en esa tabla, puedo calcularlo con esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que está acá. ¿Entendido? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Bien? O si no hay preguntas, o no se entendió, o se entendió todo. Generalmente es el primero. Bueno. A ver si dejemos acá. No, dejemos acá porque acá esta parte nos va a quedar corta, no creo que alcancemos. Sí, y no quiero dejar corta esa parte acá, el cálculo de la carga dinámica, ¿sí? Que es la parte que nos hace falta para poder ya empezar a comparar, ¿cierto? ¿Entendido? Entonces dejemos acá. Continuamos hoy es que miércoles, el viernes miramos esto, cómo calcular las cargas dinámicas, de qué dependen, ¿cierto? Y ahí sí cogemos y comparamos, ya empezamos a mirar cómo veremos un ejercicio. ¿Les parece? Listo, profe. Pues no quiero dejar cortado esa parte que la cadena no creo que alcancemos a verlo acá en esos 20 minuticos que nos quedan. ¿Listo? Bueno, entonces si no hay más preguntas, los dejemos ahí. Dime. Es que la vez pasada yo fui el que le pregunté por lo del semillero de materiales compuestos, que usted me dijo que le escribiera su correo, pero no lo tengo. ¿Cómo es? JG Díaz Ro, o acá, manda por la plataforma. Manda un mensajito por el Moodle. Sí, ok, listo, profe. Es JG Díaz Ro, correo@correo.com. ¿Quién fue? ¿Millos? Sí, señor, listo, ya mismo le escribo al Moodle, profe. Listo, yo tengo el correo de Alberto y de Oscar, los que se encargan de eso. ¿Listo? Bueno, otra cosa, en la plataforma actualicé la parte de correas, que había una en el ejercicio que hicimos de correas en B, hubo un error en un parámetro que estuve revisando. Había calculado, cuando calculaba el casuteta, ese que montamos en Excel, estaba calculando los diámetros dos veces, los multiplicados dos veces por el factor de conversión de centímetros a pulgadas. Entonces ese parámetro me quedaba mal y me cambió todo, ¿sí? Y pues cambié la forma de calcular el número de correas, que me parece, pues, por lo que algún par me dijeron, está más confusa. La coloqué de acuerdo como estaba en Faires. El cálculo debe ser igual o muy similar. Me parece, pues parece que es más explícito de esa forma. Una cosa de nomenclatura puede ser confuso. Entonces está ahí, y coloqué un ejercicio también resuelto
ya digitado en eso, entonces si quiere para que lo revisen. También ya subí la parte de cables, ¿sí? El material de cables también ya lo subí. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, señores, te dejemos aquí, ya está llegando la otra clase. Te dejemos ahí y nos vemos el viernes y continuamos con esta parte de carga dinámica, ¿les parece? Vale, profe. Listo, Bueno, profe. Listo, chao, profe, chao. hasta luego. Gracias, chaito. Chao, chao.